antes de entrar en el tema que me gustaría conversar con ustedes hoy, ese es el tema de esta mañana, el gran desvío de la humanidad. Y he tenido desde hace semanas un peso en mi corazón de que conversáramos y analizáramos cómo es que el mundo se deterioró. El deterioro del mundo no es nada nuevo. Dios nos ha revelado en su palabra que el deterioro viene andando desde hace siglos, de siglos, de siglos. De eso vamos a hablar esta mañana, el gran desvío de la humanidad. Si usted se pregunta, estamos hablando más allá aún de la desobediencia de Adán y Eva. Ese fue el pecado original. Pero Dios destruyó el mundo de la antigüedad y comenzó de nuevo. Y volvieron los hombres a desviarse. Y hoy estamos donde estamos debido a ese desvío. De eso vamos a hablar en un ratico. Pero yo quería hoy hablar de algunas cosas que tienen relevancia hoy en día. Dos de ellas. Una, hablamos un poquito el domingo pasado y yo quiero que usted piense cuán serio es lo que le voy a mostrar ahora. Le voy a enseñar dos vistas. Le voy a enseñar dos slides. Y el primero es muy serio porque el primero nos revela y nos demuestra que es cuestión de tiempo que en este país, y me atrevería a decir que cuando en Estados Unidos cuando Estados Unidos estornuda, hay tuberculosis en el resto del mundo. Pues va a ser más que un estornudo lo que yo veo que viene, y se los voy a mostrar, porque el domingo pasado hablamos de que es inmoral la deuda que nuestros políticos nos han hecho caer. Hay un sitial en el internet que se le llama el reloj de la deuda nacional, y es un reloj donde va marcando mucha deuda, las entradas y las salidas. Yo lo que quiero que ustedes vean, principalmente, hay muchos números ahí, pero quiero que vean el número, el número más arriba, al extremo izquierdo, dice deuda nacional de los Estados Unidos. Nótese que tiene 14 cifras. Ese numerito tiene 14 cifras. Estamos hablando que en este momento, en los Estados Unidos, la deuda, en otras palabras, que esta nación se mantiene a flote, recibiendo dinero prestado de quién sabe quiénes son las entidades que le dan dinero. Y en este momento Estados Unidos, usted y yo, los contribuyentes, los ciudadanos, Estados Unidos debe como nación 35 trillones de dólares, con 168 billones y 725 millones, y así, y eso va creciendo a pasos agigantados. Quiero que usted piense, si una familia puede ganar, vamos a poner una cifra, vamos a decir que una familia gane $5,000 mensuales, ambos trabajando, y que todos los meses gasten 6,500, 7,200, 6,900. ¿Cuánto tiempo puede esa familia sobrevivir viviendo por encima de sus posibilidades? El principio más básico de las finanzas es que uno necesita vivir dentro y por debajo de sus posibilidades, de sus entradas. Si eso está pasando a nivel nacional, eso es lo que está pasando, eso es lo que Washington, D.C. nos viene haciendo hace docenas y docenas y docenas y docenas y docenas de años.
todos los años el presupuesto nacional es mayor. Todo el mundo grita y todo el mundo pide dinero y el gobierno les da más dinero. Y vino la pandemia y el gobierno tiró para la calle casi 3 trillones de dólares y subió la deuda. Eso es preocupante. ¿Por qué? Porque un día viene el anuncio de que hay una crisis bancaria y una crisis económica y hay una crisis financiera. Y de repente entonces nos despertamos una mañana y descubrimos eso. Y quién sabe todo lo que está detrás de eso, porque nos estarán preparando para llevarnos al dinero digital y a la digitalización de los recursos. Todo lo que va a pasar no lo sé, pero esa es razón para preocuparnos y darnos cuenta y prepararnos y hacer todo lo posible, lo que esté a nuestro pequeño alcance, porque somos como unas hormiguitas en medio de este gigante, ¿verdad? Pero como familia, como individuos, como hogares, ese es un indicador de que estamos en un lugar muy oscuro para esta nación. Número uno. Número dos, vengo hace unos días manejando para acá y me encuentro que aquí en el reparto que está delante de nosotros, aquí, a unas cuantas casitas de aquí de distancia, un reparto de gente decente, de gente trabajadora, un letrero en el medio de la calle que dice, vote sí a la número 3. Vote sí al número 3. ¡Wow! ¡Qué atrevida esa persona que lo tiene ahí pegado a la calle! Que está promoviendo lo que hace años era una vergüenza. Promover la marihuana era vergonzoso. Los que proponen que se legalice la marihuana en el estado de la Florida son los responsables por poner esa enmienda número 3 para que haya un voto a nivel estatal. Le voy a decir lo peor en un momentico. Para legalizar el uso, no el uso médico, ese ya es suficientemente preocupante. Porque si usted dice, ay, tengo un poquito de ansiedad, no te preocupes que yo tengo una cosita aquí buenísima. Dispárate el tabaco fúmate la bala esta, fuma un poco de pasto y tú verás que te vas a sentir, te vas a montar en una alfombra voladora. Se te va a quitar todo el estrés y todo. Eso es en caso, ya todos los sitios que venden marihuana para usos medicinales están en todas partes, pero ahora es para uso recreativo. O sea, lo peor es lo que les voy a enseñar ahora. Todos los estados que están en color verde, que son 24, son los estados que ya han aprobado el uso recreativo de la marihuana. Imagínense usted la costa oeste, desde Colorado para abajo, Nuevo México, Arizona, Nevada, California, Oregón, Washington, allá arriba, por aquí ya usted sabe, Nueva York, Virginia, Maine, etcétera. Todo lo verde, 24 estados de la Unión Norteamericana, cualquiera puede fumar. Por razones recreativas. Los que están en gris, entre ellos nuestra península de la Florida, no está aprobado. Y ahora me pongo a buscar cómo están las encuestas y descubro que hay compañías que hacen encuestas que dicen que el porciento de los que están a favor de que se apruebe es mayor del que los que están en contra. Necesitan 60% de los votantes en el estado de la Florida a nivel estatal
que voten que sí, entre ellos el marihuanero que está aquí en la esquina, pues dicen las encuestas que están por encima los que están a favor del 60%. Pero esta es mi preocupación. Para usted y para mí, quizás que somos gallos viejos y gallinas viejas, que nos entren y nos cambien es un poco más difícil, aunque aquí también tiene que estar su descarado metido aquí. Pero mi pregunta es, ¿qué le va a pasar a mis nietos? ¿Qué van a hacer cuando sea normal? ¿Qué le espera a la niñez y a la juventud de este país? El mundo está, mis hermanos, en un lugar muy oscuro. Es indicio de los tiempos en que estamos viviendo. Jesús dijo, el mundo estaría como en los días de Noé. ¿Se acuerdan de eso? Como en los días de Noé, así serán los días donde el Señor, la venida del Hijo del Hombre. Y bueno, les pido que oremos. Y por supuesto que usted vote no. Que usted tenga vergüenza y vote no. Pero la pelea está reñida. Mis hermanos, nada más que Dios nos puede salvar de lo que se avecina. Nada más que Dios es quien único. Igual que le decimos, Señor, nadie nos puede salvar de huracanes excepto tú. Quien único tiene el poder para desviar los huracanes es el Dios Todopoderoso, el Dios del que cantamos esta mañana, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que no puede ser contenido, el Dios que no puede ser atrapado por seres humanos, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios invisible. El único que nos puede librar de ciclones no es Dios. Y quien único nos puede librar de toda esta debacle moral que va avanzando es el Señor. Que Dios nos ayude, y tenemos que orar y pararnos en la brecha y orar fervientemente. Les pido que oremos fervientemente. Amén. Bueno, vamos a ir a mi punto. Gracias, Román. Vamos al gran desvío de la humanidad. El gran desvío de la humanidad. Yo opino que hay un mal. Si yo entiendo mi Biblia, si tengo entendimiento espiritual, después de tantos años leyendo la palabra, estoy convencido de que hay un mal, que es el mal que ha sido el causante de todos los males. Es el causante de todo el desvío, que los hombres se han desviado de Dios. Y yo quiero comenzar hoy a hablarles acerca de ese mal, porque yo quiero que usted odie ese mal, que usted lo deteste como lo detesto yo. Yo quiero, si Dios me da palabras y Dios me da sentimientos, yo quiero comunicarle mi disgusto y mi desprecio por aquello que ha sido una bofetada a Dios. Y es el desvío de la humanidad. Voy a intentar mostrárselos esta mañana. Pero primero, déjenme ubicarlos de la siguiente manera. Supongamos que aquí creó Dios al mundo. Que Dios creó al mundo aquí, en este punto en la historia. La Biblia dice que cuando Dios creó al mundo y que Dios creó a la primera pareja humana, que la serpiente vino y sedujo y engañó a Eva y a Adán, y ambos comieron y desobedecieron a Dios, y entró el pecado en el mundo. Entró el pecado en el mundo y entró la muerte física y entraron todos los problemas. Los vemos ahí reflejados en los primeros capítulos de Génesis. Pero el mundo, la historia avanza
pasan casi 1700 años. Y aquí dice la Biblia, aquí estamos en Génesis capítulo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero llegamos al capítulo 7 de Génesis, han transcurrido 1600 y tantos años, casi 1700 años, y aquí dice que la maldad de la tierra se había multiplicado de tal manera que Dios dice, voy a ponerle fin a la vida en la tierra. Pero que Dios encuentra a un hombre que era temeroso de él y que le creía a Dios. Por eso dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Quiere decir que entre el capítulo 1 de Génesis al capítulo 7 transcurren 1600 años de historia. Dios le dice a Noé, Noé, voy a ponerle fin a toda la vida animal y humana en la tierra. Construye el arca. Y empieza a decirle a las personas que yo pronostico, que yo te he hablado y te he dicho que viene un diluvio, que todos van a morir ahogados, que solamente los que se monten en el arca se van a salvar. Y Noé se pasa muchos años predicando y construyendo aquella arca. Viene el día donde Dios le dice, Noé, es hora de abordar el arca. Y Dios empieza a convocar a los animales de la tierra y los trae. Un día, si Dios nos lo permite, tenemos que ir a Kentucky a ver el Museo del Arca, donde han reconstruido el tamaño exacto del Arca de Noé. Allí en una ciudad pequeña de Kentucky hay un museo cristiano donde tienen allí la explicación de todas las cosas que en el mundo secular no las explican. Hay otra explicación que es la explicación cristiana. El arca de Noé. Noé sube al arca, su familia. ¿Quién sube? ¿Quién le crea el mensaje de Noé? Nada más que le cree 7 personas más. Su esposa, 3 hijos y las esposas de los 3 hijos. Más nadie. Y todos fueron barridos en el juicio de Dios. El arca, se inunda el mundo, el diluvio. La Biblia cuenta en Génesis capítulo 8, capítulo 9, que el arca descansa en las montañas de Ararat. Y ahí descienden y empiezan a repoblar la tierra. Y que los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, con sus esposas, comienzan a procrear y la tierra es repoblada. 1700 años después de la creación del mundo, Dios comienza de nuevo. Dios barre la tierra, elimina, lo limpia todo, comienza de nuevo con una familia que eran creyentes, devotos al Dios verdadero, al Dios invisible. Yo espero que usted sepa que nuestro Dios es invisible, porque es tan grande que no lo vemos con ojos humanos. Es un Dios espiritual. La Biblia dice que Dios es espíritu. Esa es la razón por la cual los que adoran a Dios, le dijo Jesús a la mujer samaritana, los que adoran a Dios es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Dios empieza de nuevo. Hace una repoblación de la tierra. Y en Génesis capítulo 10 está la tabla de las naciones, todos los descendientes de los 3 hijos de Noé que poblaron todas las partes del mundo. Usted y yo somos descendientes o de Sem, o de Cam, o de Jafet. Nosotros venimos de uno de 3 troncos genealógicos, que es lo que está escrito y desmenuzado en Génesis capítulo 10. Dios comienza de nuevo. ¿Qué hace Noé con sus hijos en cuanto descienden del arca? La Biblia dice que Noé desciende del arca en Génesis capítulo 9. ¿Y qué hace? Lo primero que hace es que construye un altar y le ofrece un sacrificio al Dios invisible. O sea, que comienzan
8 personas de nuevo creyendo en un solo Dios, monoteístas, en Génesis capítulo 10, comienza así la repoblación de la tierra. Yo les quiero contar la verdad. Todos los descubrimientos arqueológicos que hay de todas las civilizaciones en el mundo, la civilización de los caldeos, Babilonia, los egipcios, los asirios, civilizaciones en los lugares más, en África, en todas partes del mundo, todas las civilizaciones que siempre dejan sus restos de arqueología, que la arqueología va y saca, mueve tierra y sacan artefactos. Todas las civilizaciones del mundo, todas las culturas del mundo tienen una cosa en común. Todas adoraban alguna estatua, algún dios hecho por ellos. En otras palabras, un mundo que fue reconstruido con personas que eran monoteístas se convierte en un mundo politeísta y creen en muchos seres para adorar. Y Dios dice que ese es el origen del desvío de la humanidad, porque el hombre deliberadamente ha abandonado al Dios verdadero y ha hecho sus propios dioses. Ese es el origen, la causa de todos los desvíos. Quiero decirles esta mañana, mis queridos hermanos, que el desvío de la humanidad es teológico en naturaleza. Es por teología. ¿Y saben lo que viene después de una teología tergiversada? Viene una moral tergiversada. El primer desvío es teológico, luego viene el moral. Y el mundo está completamente torcido moralmente. Ahora les quiero decir esto. Dios ha dicho que en el futuro viene un juicio donde todos los hombres van a ser juzgados. ¿Sabían ustedes eso? Y que Dios está completamente justificado para castigar a la humanidad. Dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No le crea usted, no le haga caso a los que dicen que usted vino ahora como persona y la próxima va a venir como caballo, como mulo. O que va a venir de otra forma más elevada. Eso es otro de los engaños del diablo. Dios dice que está establecido por él. Léalo. En Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Cuántas vueltas le va a dar usted al planeta Tierra? One. Y después, el juicio. En otras palabras, en esta vuelta en la que estamos usted y yo, tenemos que decidir si le creemos a Dios o no. En esta vuelta vamos a ser o hallados culpables o exonerados y perdonados de nuestras culpas. Tenemos una sola vuelta. El carrusel da una sola vuelta. Y Dios dice que viene un día donde Él va a juzgar a los hombres. Y el juicio va a ser porque Dios es un Dios. El reino de Dios es un estado de derecho. ¿Sabe usted que el reino de Dios es un estado perfecto de derecho? Que el reino de Dios es el único reino, el único estado de derecho donde el juez es absolutamente recto.
La ley que juzga es absolutamente recta. El castigo es absolutamente recto. Y que ahí, en ese Estado de Derecho, todos los hombres se pararán delante del juez y el juez decidirá si es culpable o inocente. Usted y yo necesitamos acogernos ahora. Hoy necesitamos acogernos a que ese Dios no ha tomado en cuenta los pecados de la humanidad. La Biblia dice que Dios no ha tomado en cuenta los pecados de los hombres y que Dios nos ama de tal manera y quiere librarnos y quiere perdonarnos y quiere darnos vida eterna. ¿Cómo? Porque Dios amó de tal manera al mundo que envió a este mundo a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué le parece? Si no es porque Jesucristo viene y muere en su lugar y en el mío, si Jesucristo no paga su deuda y la mía, usted, por los pecados que arrastra, lo que usted ha cometido, los que usted arrastra familiarmente, de la etnia que usted venga, lo suyo, lo que le enseñó su papá, lo que su abuelo le pasó a usted, su bisabuelo, su tatarabuelo, no habría perdón para ningún ser humano. Usted y yo nos salvamos porque en este tiempo no es en el tiempo del juicio de Dios. ¿Saben cuál es el tiempo que estamos viviendo? El tiempo de la gracia de Dios. La gracia de Dios ha aparecido para salvación a todos los hombres, para perdonarnos. Si nosotros creemos en el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que los hombres somos pecadores, pero que Dios ha tomado nuestras faltas, nuestros pecados y se los puso encima a su Hijo Jesucristo. Y que Jesús murió en su lugar y en el mío, que Jesús murió el justo por los injustos para podernos llevar a Dios. Si no es porque el justo lleva los pecados de los injustos, usted y yo no tenemos chance de llegar a Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Usted necesita a Jesucristo. Y la única salvación para usted es la que he encontrado yo para mí, que se llama Jesús. Jesús es el antídoto, es el anticuerpo, es la vacuna, es la medicina para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Estamos en el tiempo de la gracia, pero mis hermanos, viene un día que se acabó la gracia, se cierra esta puerta como se cerró la puerta. Ustedes saben cuánta gente, a medida que el agua subía, estaban tratando de entrar al arca. Pero dice la Biblia que Dios cerró la puerta. No la cerró Noé, la cerró Dios. Y cuando la cerró, no se volvió a abrir. El arca de Noé es una ilustración para que nosotros nos demos cuenta que el único que puede proveernos salvación es Dios. Y usted y yo tenemos que montarnos en el arca nuestra que se llama Jesús. Porque viene un día que la puerta se cierra y se acabó la oportunidad. Así es. Gracias a Dios. A Dios no le complace la muerte del inicuo. A Dios no disfruta de que el inicuo sea castigado. Dios ha hecho todo. Pero el hombre tiene que escoger y decidir. El hombre propone. Dios propone la salvación, pero el hombre escoge. Jesús dijo, el que tiene sed, el que tenga sed, pero a grito pelado, dice Juan capítulo 7, que se paró y a grito dijo en voz alta, el que tenga sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua que yo le doy. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que, ¿qué es lo que hace falta para venir a Jesús? Tener sed. ¿Y qué le pasa a la gente? ¿Cuál es el desvío de la humanidad? Vamos a verlo. Quiero que lo vean conmigo, que me sigan el hilo. El apóstol Pablo
inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a los romanos. En Roma era donde estaba el Estado de Derecho del Imperio Romano. Que imagínense cuán recto debe haber sido ese Estado de Derecho. Las naciones del mundo, su Estado de Derecho es un Estado torcido. ¿Por qué? Porque el emperador, el rey, el autócrata es el que más manda. Y el que más manda, esa es la ley. Pero en el reino de Dios, Dios ha establecido la ley. Y Dios dice, la ley y mi carácter y mi santidad y mi justicia y mi rectitud siempre van a estar en línea perfecta. Usted y yo podemos confiar en un Dios justo. ¿Me oyeron? Yo tengo un amigo que hace 2 días me decía, Freddy, ¿qué plato más duro, qué gallo más duro de pelar era ese? Me decía, cuando era joven, me decía, ¿cómo Dios va a ser bueno, chico? Dios o no existe o es muy malo. Pero ¿cómo tú vas a decir eso, fulano? Mira, él sabía que todo esto iba a pasar y él dejó que pasara. Es porque él es sádico. Y yo le decía, Dios ha hecho todo para proveer salvación a los hombres porque Dios ama a la humanidad. No, malo, yo no quiero creer en ese Dios. Bueno, en algún momento le cayó la moneda. Y me decía hace 2 días, Freddy, ¿tú te acuerdas las barbaridades que yo te decía? Sí, me acuerdo. El Señor me ha enseñado. Me decía hace 2 días que yo estaba ahí en mi cama acostado meditando. Y fue como que me vinieran las palabras de Dios a mi mente y me dijera, pero si yo puse al hombre en el paraíso y lo único que tenían que hacer era obedecerme. Y el hombre escogió desobedecerme. Y me dijo, ay, pero el paraíso, si Dios puso al hombre en el paraíso para que viviera una vida de inocencia, en un paraíso. Qué bruto he sido. Yo le dije, me alegro que lo comprenda. Oigan lo que dice aquí Romanos capítulo 1. Esta es la explicación del Señor para los cristianos que vivían en Roma. Dicho sea de paso, Pablo escribe el libro a los romanos y nunca había visitado a Roma todavía. Después no solamente la visitó, sino que murió allí. El apóstol Pablo murió en manos del imperio romano. Le quitaron la vida. Pero cuando Pablo escribe el libro, la carta, la epístola a los romanos, nunca había visitado. Y el Señor le dice, Pablo, te voy a dar, le vas a poner el cuadro completo. Y en el capítulo 1, quiero que lean conmigo. Si tienen su Biblia, me pueden acompañar con la lectura, que será mejor. Si no, acompáñenme con la lectura en la pantalla, en cualquiera de las dos. ¿Qué dice ahí? El versículo 18. Miren lo que Dios le dice a Pablo que escriba. Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Dios tiene ira. No vaya a pensar usted que Dios es una gelatina, que Dios es... No, nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Que la ira de Dios se revela. Esa es la ira futura, la ira venidera. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero a ver, explícame eso mejor, no lo entiendo bien. Miren lo que dice el 19. Porque lo que de Dios conocen los hombres les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Oigan lo que quiere decir esto, el versículo 19. Que hay una revelación de Dios que se llama la revelación general. Le llamamos la revelación general, y es que todo ser humano innatamente viene con una revelación general de que existe un ser supremo que es el que hizo todo esto. Todo ser humano. Miren, el ateísmo se aprende.
Pero el creer que existe Dios viene, Dios lo ha puesto innatamente en el corazón, en la mente, en el entendimiento del hombre. Esto es la revelación general de Dios. La revelación general dice que las cosas de Dios, el hecho de su existencia, lo que de Dios se conoce les es manifiesto. A esos hombres, a esas personas no tienen excusa cuando Dios diga: los voy a juzgar y mi ira la voy a descargar y los voy a enviar al castigo eterno. Dios está y su Estado de Derecho están perfectamente justificados. ¿Me oyeron? Nadie va a decir: ay, yo no sabía. Si tú no sabías, tú debías haberlo sabido. Porque solamente hacía falta que tú dijeras: esto lo hizo alguien muy grande, muy fuerte, muy poderoso, muy inteligente. Yo quisiera saber quién es ese Dios. Ese ser yo quisiera conocerlo. Eso le puede pasar a una persona en las calles asfaltadas de Miami y le puede pasar a otra persona que tenga un taparrabo en la selva del Amazonas. Es más, tal vez en la selva del Amazonas se dan más cuenta todavía, porque ahí están aún más en contacto con la naturaleza, que tiene que haber sido hecha por un ser muy inteligente, muy grande. Las cosas, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué le manifestó Dios a los hombres? Estoy hablando los hijos y los nietos y los bisnietos de los que se bajaron del arca. Miren lo que dice el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Dios, hay cosas que son invisibles, su eterno poder y su divinidad, eso es invisible. Usted y yo nunca vamos a ver a Dios, por lo menos de este lado de la eternidad. Usted y yo tenemos que creer en Dios y creerle a Dios. ¿Por qué? Porque sin fe, dice el Señor, que es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios a decirle: Dios, yo sé que tú tienes, yo sé que tú existes, no sé cómo tú te llamas, no sé todo de ti, pero yo sé que tú existes. El que se acerca a Dios es necesario que crea que Él está ahí, que es galardonador de los que le buscan. ¿Me oyeron? Y Jesús le dijo a la mujer samaritana. La mujer samaritana le dijo: a nosotros nos dijeron que hay que ir a Jerusalén a adorar a Dios. Y él le dijo: mujer, escúchame bien, Dios es espíritu. Y los que le adoran, lo que es necesario es que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántas veces hemos cantado esa canción que dice: aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás aquí? Entre paréntesis, Él está aquí hoy. Él está aquí. Jesús dijo: donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. No tenemos que verlo, pero Él está aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás aquí. Aunque mis manos no te puedan tocar, te puedo sentir. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad. Miren lo que dice ahora: se hacen ¿qué? Claramente visibles. Lo invisible se hace claramente invisible. Y yo quiero saber si usted cree que lo invisible se le ha hecho a usted claramente visible. Porque a mí se me ha hecho claramente visible. Las cosas invisibles de Dios, su poder, su divinidad, se han hecho claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. ¿Desde cuándo son visibles? ¿Usted ha leído alguna vez el Salmo 19? Que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento muestra la obra de sus manos. No vemos a Dios, pero vemos la evidencia de su poder, de su artistaje, de su sabiduría, de sus leyes. Este mundo
está gobernado por leyes. Cualquier persona que sea estudioso de ciencia sabe que hay leyes que dominan al mundo. Y si hay leyes, tiene que haber un legislador que las inventó y que las dio. Ese es Dios. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. ¿Cómo las entendemos? Siendo entendidas por medio de ¿qué? De las cosas hechas. De modo que los hombres no tienen excusa. Hay excusa. Cuando el apóstol Pablo entró en Atenas, que era... Atenas era la capital de Grecia. Grecia era la cuna del politeísmo. Es más del politeísmo. Pablo entró, léalo, y predicó en el Areópago en Atenas. Y llegó y dijo: varones atenienses, la verdad que yo observo al dar una vueltecita por la ciudad de ustedes, que ustedes son muy religiosos. Gracias. Porque pasando y viendo la cantidad de altares que ustedes tienen a tantos dioses, hallé en una esquinita un altar que decía al Dios desconocido. En otras palabras, tenían cientos o miles de altares a los dioses. El panteón de los dioses griegos era increíblemente grande. Y dice que había en el panteón de dioses en la ciudad de Atenas, había un altar que decía al Dios desconocido. Al Dios desconocido. Y dijo: ese que ustedes no conocen es el que yo les vengo a hablar de él. ¿Qué le parece? El Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios que no habita en templos hechos por manos de hombres. Y aún predicándoles el sermón más evangelístico y más elocuente y más ganador de todos los sermones que yo jamás haya leído. ¿Saben lo que le dijeron los atenienses? Vamos a dejarlo para otro día. La mayoría se burlaron de él. Pues aquí dice que las cosas invisibles de Dios son visibles desde la creación del mundo, y los hombres no tienen excusa. Aquí viene el desvío. Miren cuál es el desvío. Versículo 21. Esos hombres, habiendo ¿qué? Habiendo conocido a Dios, saben que existe Dios, saben que es poderoso, han visto su diseño, han visto su inteligencia, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Dice que habiendo conocido a Dios, esos hombres, los hombres contra los cuales Dios está airado, y un día viene el juicio para ellos. No, ¿qué es lo que no hicieron? No le glorificaron como a Dios. Miren el primer problema del hombre. El hombre no tiene tiempo para Dios. El hombre no le quiere dar crédito a Dios. El hombre no quiere adorar a Dios. Primer paso, en descenso. Segundo paso, ¿no le dieron qué? Gracias. La ingratitud espiritual es evidencia de hombres que tienen cerrado el corazón a Dios. Ni lo glorificaron ni le dieron gracias. Al contrario, miren lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Se envanecieron en sus razonamientos. Se envanecieron. El hombre dijo: yo le voy a dar la vuelta al asunto y yo lo voy a entender yo, porque yo soy yo, el bárbaro del ritmo. Se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue ¿qué? ¿Qué quiere decir entenebrecido? Se llenó de oscuridad. En el momento en que el hombre se hace sabio, viene la oscuridad. El hombre no le da gloria a Dios, no le agradece a Dios. Su corazón se llena ¿de qué? De tinieblas, de entenebrecimiento. ¿Ah? ¿Están conmigo? Miren lo que dice el versículo 22. Profesando ser sabio,
El que profese ser sabio, Dios dice, ese es un necio. Y mientras más sabio usted cree, más necio eres. El que se humilla y dice, no, el sabio es Dios, ese está en camino a encontrar la verdadera sabiduría. Profesando ser sabio se hicieron necios. ¿Y qué hizo el hombre? Miren lo que hizo el hombre. Estamos hablando desde que bajaron, descendieron del arca. Ahí estaban los que vieron el diluvio. Saben lo que Dios hizo, saben que Dios los libró, saben que Dios limpió al mundo y comenzó con 8 personas de nuevo. Ahí los hombres empezaron a tergiversarse. Profesaron ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué hicieron los hombres? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Y le dieron qué? La gloria del Dios incorruptible. A Dios le dieron qué? Le dieron semejanza de imagen. ¿De qué imágenes? De hombres, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Pronto yo les voy a dar una lista, lo vamos a poner aquí en la pantalla, de los dioses. Los filisteos, óigame bien, los filisteos son los que vivían en Gaza, en la franja de Gaza, que eran los enemigos de Israel contra los cuales luchaba el rey Saúl y el rey David. Los filisteos tenían un dios, tenían varios, pero tenían uno que se llamaba Dagón. ¿Quién era Dagón? Era mitad pez y mitad hombre. Era un híbrido. Y en el templo de ese dios llamado Dagón fue que se llevaron preso a Sansón. Y allí ocurrió lo que ustedes saben en el libro de los jueces. Y así sucesivamente. Los hombres han creado para sí. En otras palabras, los hombres dicen, ay, Dios, esto mismo, tú eres Dios. Alabado sea tu nombre. Ay, Podium querido, concédeme tal cosa. Yo conozco una hermanita que jugaba a la ouija y le decía a la ouija y a los espíritus que se le manifestaban, porque la ouija, cuando ella le hacía así, le ponía las manos encima. ¿Tú te acuerdas, Aurora? Decía, aquella ouija hablaba como hablaba y se movía. Y le decía, ay, ouijita linda, dame un numerito para Jayalay esta noche, porque estoy escachada, estoy bruja. Ah, esta bocina, ¿qué ruido hace? Este es Dios. Este va a ser aquí, yo voy a ser devoto a la bocina esta. Eso es lo que dice ahí. Los hombres han cambiado la gloria del Dios incorruptible, del Dios invisible, del Dios eterno, del Dios que no lo puede contener, que no se puede fabricar con manos. Y le han dado los hombres, el desvío de los hombres. El diablo les ha cegado el entendimiento a los hombres y se los sigue cegando. Y de ahí venimos usted y yo. Así era mi papá. Y así deben haber sido mis abuelos, y mis bisabuelos, y mis tatarabuelos, y quién sabe de ahí para atrás. Y los suyos también. Porque en todas las naciones del mundo han habido creencias en algo, en el bosque, en los árboles, en la ceiba, en la piedra, en el río. Cuidado la escalera, y no pase por debajo de la escalera, y tráeme un chivo. Y tráeme unos huevos culecos y métele 5 kilos prieto adentro. Y tráeme una jicotea. Tiene que ser del río Almendares. Una jicotea del río Almendares. Imagínese usted encontrarse hoy en día que el río Almendares no queda ni el río.
¿Y qué dice aquí después? No lo voy a leer, vamos a parar aquí. Oigan esto, mis hermanos. Dice, del versículo 24 en adelante, paramos en el 23, que el desvío teológico trae todos los demás desvíos. Agárrese fuerte que el viaje es largo. Por lo cual Dios los entregó a la mente, a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora aquí viene primero el desvío teológico, el desvío para con Dios. Y después, ¿qué viene? Le voy a leer nada más que una frasecita. Porque ahora viene el desvío moral. Y la lista es larga. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Agárrese que el viaje es largo. Y ahí lo que menciona desde el versículo 26 hasta el versículo 32 es tremendo. Que todo el deterioro moral, el deterioro civil en nuestros pueblos, aquí donde se arraigó a principios del siglo XX el famoso juicio de Scopes Trial en Dayton, Tennessee, donde allí un abogado cristiano llamado William Jennings Bryan presentó el caso que por qué la evolución no era cierta, que lo cierto era que la creación era la explicación que había que darle a los niños y a la cultura norteamericana. Y allí el otro, un tal abogado de apellido Darrow, ganó el caso ante la corte y la corte dictó a favor del otro en la demanda que tenía. Y de repente se arraigan a esta nación la infame teoría de evolución, donde Dios es negado y donde Dios es expulsado de las escuelas. Porque primero fue eso y después la Biblia expulsada de las escuelas públicas, etcétera, 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 etcétera. El desvío teológico produce el desvío de todos los demás desvíos. ¿Me explico? Que Dios nos ayude a entender esto. Que Dios nos ayude a entenderlo y a detestarlo. Porque usted y yo tenemos la respuesta. Usted y yo tenemos la verdad. La verdad se encuentra en Jesucristo. Dios es el Padre y envió a su Hijo al mundo para que el mundo pudiera recibir vida eterna y perdón a través de Jesús. Y ese es el mensaje del Evangelio, el cual libera a las personas de la esclavitud, de la ceguera espiritual y moral en la que viven. Yo era producto de lo que yo les acabo de decir. Yo era producto de esto. Pero el día que el Evangelio me iluminó el corazón, el Señor empezó la transformación en mi vida. Y en las suyas, supongo yo, asumo yo. ¿Y cuántas personas conocemos nosotros que con amor, con inteligencia, con sabiduría, podemos persuadirlos y tratarlos de ganar para el Señor? Que Dios nos ayude. Primero, que Dios nos ayude a entender que el desvío espiritual del hombre es cuando el hombre sustituyó al Dios invisible y le dio forma de otros dioses. De donde sea que haya venido, de la madre patria, de Roma, de donde sea. El hombre ha estado en una oscuridad espiritual. ¿Por qué? Porque el rey de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio. Que Dios nos ayude. Ya hablaremos más y ya le daremos evidencia de lo que estamos hablando.
y a quienes han adorado los pueblos, las naciones, a quien adoraban los egipcios, a quienes adoraban los griegos, los romanos y otras culturas. La cultura humana se ha desviado debido al desvío espiritual, el desvío teológico. Yo espero que usted no esté desviado, que usted esté clavado en la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para llegar a Dios nadie viene al Padre si no es a través de mí. Mi Biblia dice que los ídolos de las naciones son oro y plata, obras de manos de hombres. Tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen boca, pero no hay aliento en sus bocas. El Dios nuestro es invisible, su gloria es incontenible. Ese es el Dios nuestro. ¿Cómo lo adoramos? Yo no necesito ver nada. ¿Por qué? Porque lo que yo vea es una imaginación barata. El día que yo me encuentre con el Señor es cuando voy a ver la verdad. Hasta entonces, ¿cómo lo adoramos? En espíritu y en verdad. Amén. Y lo bueno es que usted puede tener una relación con Dios en cualquier lugar. Aquí en la iglesia venimos para aprender, para animarnos, para cantar, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que, como mi amigo me dijo, yo estaba en la cama y Dios me estaba hablando a mi mente. Así puede hacer Dios contigo. Amén. Dios está al alcance tuyo. Hace falta que tú le clames a Él y le digas: Dios mío, revélate a mí. Dios se revela a todo aquel que le busca. El que busca, hallará. Al que toca, Dios le abre. Amén. Y yo te pido que tú consideres recibir a Jesucristo. Así es. Jesucristo. Vamos a tener un momento de oración. Si se ponen de pie, me animaría muchísimo. Señor, esta mañana nos ponemos de pie y decimos: ¿qué Dios como tú? ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Tú eres el Dios verdadero. Tú eres el Dios de Elías. Tú eres el Dios de Moisés. Tú eres el Dios de David. Señor, tú eres el Dios del templo de Salomón. Tú eres el Dios que te transformaste delante de Pedro, de Jacobo y de Juan. Señor Jesús, te transformaste y te vieron en tu gloria, la gloria que vamos a ver cuando tú regreses. Y Señor, a ti te adoramos esta mañana en espíritu y en verdad. Señor, gracias por no tomar en cuenta nuestra ignorancia, pasar por alto nuestra ignorancia y ofrecernos a nosotros la salvación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Porque tú enviaste a tu Hijo al mundo a que derramara su sangre e hiciera un pago perfecto por nuestros pecados. Gracias porque Jesús murió, lo enterraron y resucitó. Y más nadie ha dejado la tumba vacía excepto tú. Todos los demás líderes se quedaron muertos y enterrados. Tú resucitaste. Jamás pudieron producir tu cadáver. Es lo único que tenían que hacer, Señor, producir tu cadáver. Y no pudieron. ¿Por qué? Porque no existía el cadáver. Porque tú resucitaste. Y hoy te adoramos. Tú eres el Dios del apóstol Juan. Tú eres el Dios que subiste a Juan en Apocalipsis 4 y 5 para que viera tu trono y tu gloria y los ángeles y los arcángeles y los querubines. Ese eres tú, Dios. Y aunque no te vemos, te podemos sentir. Cuando leemos tu palabra y oramos y estamos en comunión contigo, sentimos un poder espiritual tremendo. Es porque, Señor, tú eres real. Y hoy te adoramos y te damos gracias. Y yo te pido, Dios, que si hubiera una persona aquí, o 2 o 5, las que sean, que aún no haya recibido a Jesús, que tú le hables a su corazón hoy y le digas: te estoy buscando a ti, ven a mí, ven a mí.
ven a mí que yo te quiero perdonar. Ven a mí y cree en mi Hijo Jesús y yo te voy a dar vida eterna. Y mi amigo, mi amiga, ese eres tú. Si ese fuera tu caso, Dios te ama y te está buscando a ti. Un día me buscó a mí y yo le dije, Señor, te quiero encontrar, y lo encontré. Si tú le dijeras lo mismo, tú también lo encontrarías. Dile, Jesús, yo quiero encontrarte a ti. Yo quiero creer que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados, que resucitaste. Yo te recibo. Quiero conocerte, a ti y a tu Padre. Si lo haces de corazón, el Señor se revela a tu vida, te da salvación. Señor, ayúdanos a entender todas estas verdades. Ayúdanos, ayuda a mis hermanos aquí, Señor, a darnos cuenta cuál es el desvío de la humanidad. Muchas son personas buenas, gente bien intencionada, pero que recibieron instrucción en algún momento de sus vidas y no fue la instrucción sacada de las páginas de la Biblia. Señor, te pido que cada persona que está aquí llegue a una conclusión y a una decisión. Lo que voy a creer acerca de Dios, lo voy a sacar exclusivamente de lo que la Biblia dice. Y le voy a pedir a Dios que se revele a mi vida. Mi amigo, mi amiga, el que busca hallará, al que toca se le abrirá. Busca al Señor y lo vas a encontrar. Gracias, Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Yo le doy gracias a Dios les agradezco, mis hermanos, por su paciencia. Gracias que están aquí esta mañana, su amor. Gracias que pacientemente están aquí, tal vez con ganas de ir a almorzar, pero están aquí siendo tan correctos. Gracias. Les agradezco muchísimo. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y sobre su familia. Que el Señor nos proteja y proteja a nuestros hijos de los males que nos rodean. Hoy no está el Imperio Romano gobernando, pero igual que lo estuvo y los cristianos criaban a sus hijos en medio del Imperio Romano, nosotros estamos aquí criando a los nuestros en medio de un mundo que tiene cierta hostilidad hacia Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos conceda el corazón de nuestros hijos, que Dios toque sus corazones, que Dios incline sus corazones hacia Dios, que la verdad penetre y los sacuda y los toque. Haz eso, Señor, te lo pedimos esta mañana. Y te damos gracias hoy y lo vamos a hacer siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor. Al Señor. Gracias. Que Dios le bendiga. Que tengan tremenda semana. Ya nos veremos. No se olviden los grupos los viernes. Que Dios le bendiga.